Apreciados hermanos, muy buenos días, feliz amanecer, bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Estamos aquí para disfrutar de un nuevo capítulo, de una nueva historia, de nuevas enseñanzas y lecciones que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Génesis capítulo 37. Iniciaremos hoy con la historia de un hombre que nos va a llevar hasta el último capítulo del libro de Génesis y es la historia de José. Preparémonos para este recorrido que tiene drama, que tiene acción, que tiene sentimientos, pero que tiene lecciones impresionantes de resiliencia, de perdón, de, bueno, también hay cositas no tan agradables aquí. Pero cada una de estas historias y de estas lecciones están justamente aquí en la Biblia para ayudarnos a nosotros en la actualidad. Bienvenidos, esto es Conexión con Dios. Vamos a orar y vamos a colocar en manos de Dios el mensaje de esta mañana. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Bendice, Señor, este momento de estudio, de reflexión. Háblanos por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 37 de Génesis señala a partir del versículo 1: Jacob habitó en tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Y luego dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y empieza, José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Así inicia el relato de José. Primero diciendo, tenía 17 años, es decir, era un jovencito, era un jovencito. Solamente 17 años y ya estaba pastoreando las ovejas de su padre. Pero también dice que estaba con sus hermanos y que José le informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. En otras palabras, el informante era José. Bueno, usemos esa expresión, informante. Lo cierto es que el texto deja ver que los hermanos de José no eran lo mejor. Los hermanos de José hacían las cosas no tan bien. Y a José esto no le agradaba, por lo que iba y le comentaba a su padre de lo que hacían sus hermanos. Esto pues empezó a generar un malestar en los hermanos de José y por eso no le querían. Pero ahora viene otro agravante. El versículo 3 dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. No sé si ustedes recuerdan que cuando estudiamos la historia de Isaac con Jacob y Esaú, vimos algo similar. Isaac se inclinaba, dice la Biblia, su corazón se inclinaba por Esaú y el corazón de Rebeca por Jacob. Habían preferencias y eso de alguna manera terminó mal. No fue tan bien recibido ni bien visto. Aquí estamos viendo algo similar. Israel, que es Jacob, no tiene cuidado quizás con esto y tiene como hijo preferente a José. El texto dice porque lo había tenido en la vejez. No obstante, esta no es una excusa o no es mejor una razón válida para querer a un hijo más que a otros. Quienes somos padres, creo que lo más sabio y prudente es poder amar a todos nuestros hijos por igual. Tal vez con algunos tengamos
una afinidad o algún apego o aprecio especial, pero a todos necesitamos darles el mismo trato, el mismo cariño, los mismos privilegios. De lo contrario, las cosas no pueden salir tan bien. Y aquí el texto nos inicia mostrando a un José que por causa de ser informante, voy a usar esa expresión para no usar ninguna otra, sus hermanos le tenían envidia. Pero número dos, o le tenían rabia, pero número dos, su padre lo amaba más que a ellos se daban cuenta y a José fue el único que le hizo una túnica de colores, así que esto hizo que le cogieran envidia. El versículo 4 dice que al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tristemente, aquí José está pagando los platos rotos de una mala decisión de su padre. Y es José quien va a sufrir. Claro, aquí la historia también va a mostrar a un Israel sufriendo por causa de sus propias decisiones. Pero bueno, José, tal vez influenciado por su padre, consentido por su padre, orientado por su padre, reprendía a sus hermanos, iba y comunicaba las cosas, y pues esto va a traer un grave problema para José. Saben que muchas veces los hijos sufren las consecuencias de las malas decisiones de sus padres. Tristemente, así sucede en muchas ocasiones. Bueno, el texto también habla de un José soñador, solamente tenía 17 añitos, de un José que tuvo sueños, se le dio por contar esos sueños, a raíz de esos sueños sus hermanos sí que llegaron a odiarlo más. El mismo José lo reprendió en alguna ocasión, sin embargo, dice el texto bíblico que Israel, perdón, meditaba en eso, porque los sueños de alguna forma hacían ver que en algún momento sus hermanos e incluso sus padres se inclinarían ante él. Y José no pudo aceptar esto, tampoco sus hermanos. Pero el texto bíblico dice, el versículo 11, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Es decir, de alguna forma quedó en su mente esa situación y estaba pensando por qué José tenía esos sueños. El relato sigue diciendo, usted puede leer el capítulo 37 detenida y minuciosamente, pero para ser corto el relato, menciona que Jacob o Israel envía a sus hijos para que apacienten las ovejas, se van, pasaban semanas, meses incluso fuera de casa, así que José es enviado por su padre para llevarle provisión a sus hermanos, los buscó hasta que los encontró. Cuando sus hermanos lo ven que viene, empiezan a hablarse y empiezan a decirse, mire, ahí viene el soñador, ahí viene nuestro hermanito. Vamos a matar a vamos a deshacernos de una vez de este problema. Nos cae mal, nos fastidia, es el chismoso de la familia, el que lleva las noticias, el que va, además es el preferido, es el consentido. Bueno, se llenaron de motivos y decidieron matarlo. Sin embargo, allí Rubén va a intervenir para no dejarlo matar y dice, no, no, no lo matemos, mire, tirémoslo a esta fosa. La intención de Rubén era liberarlo. Lo tiraron a la fosa, se fueron a pastorear las ovejas, a hacer sus actividades. Cuando iba pasando una compañía de ismaelitas, entonces hablaron entre ellos y dijeron, oiga, bueno, Rubén tenía razón, ¿para qué vamos a matar a nuestro hermano? Pero mira, esta es la oportunidad de deshacernos de él. Vamos a venderlo para que sea esclavo y ahí vamos a ver qué van a hacer de sus sueños. Y tomaron la decisión de venderlo. Rubén no estaba pastoreando las ovejas. Cuando Rubén regresa, va a la fosa y se da cuenta que no está su hermano, allí viene el desespero. Allí dice, bueno, ¿y ahora con qué le voy a salir a mi padre? Y entonces entre todos traman un plan, tomaron los vestidos de José que se los habían quitado, la túnica de colores, la llenaron de sangre de un cordero que mataron y le hicieron algunos rotos y dijeron, llevémosela a nuestro padre, digámosle a ver si la conoce.
Y tal vez él va a pensar, pues mi hijo lo devora una fiera. Ahí están sus hijos engañando. Esta es una historia que se repite constantemente. Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano. Ahora Jacob está siendo engañado. Vuelvo a decir, pareciera ser que esta familia tiene muy marcado el tema del engaño. Y ahora sus propios hermanos engañan a su padre y le llevan esa túnica. Mire, sabe que a mí me llama la atención los últimos versículos del capítulo 37 de Génesis. Dice, cuando él la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura, guardó luto por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo diciendo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Ahora, ¿cómo es que estos sinvergüenzas, digo yo, tienen cara ahora de ir a consolar a su papá? ¿Qué sentirían estos hombres cuando miran a Jacob, a Israel llorando, angustiado, rompiendo sus vestiduras? No son capaces de apaciguar el dolor de su padre. No son capaces, ni siquiera uno de ellos, de decirle, papá, esté tranquilo, él no está muerto. Sucedió esto. Él vive. Permitieron que este hombre decidiera por sí mismo descender enlutado hasta el sepulcro y llorarlo cada día y estar afligido y estar apesadumbrado. Hay que tener un corazón muy duro, por no decir incluso que malo, para engañar a nuestros propios padres, para verlos sufrir y no decir nada, ser indiferente al sufrimiento. Los hijos de Jacob no eran, no eran lo mejor lastimosamente. Pero saben, queridos, a mí me encanta la gran misericordia que Dios tiene, porque estos hombres, estos sinvergüenzas, engañadores, habían engañado para matar a los siquenitas, la historia que vimos la semana pasada. Engañaron muchas veces. Ahora están engañando a su padre, lo están dejando, lo están dejando sufrir. Esos son los que van a ser llamados los patriarcas, cuyos nombres van a estar en las columnas de la Nueva Jerusalén. Los 12 elegidos, los baluartes del pueblo de Dios. La misericordia de Dios es grande, definitivamente. Pero esto me da a mí una esperanza enorme, porque puede que me está escuchando esta mañana alguien que su corazón también es malo. Pues bueno, así como los hijos de Jacob fueron malos, pero luego Dios en su misericordia los llamó para cumplir una función importante, tan importante que quedaron para la historia y para la eternidad. Dios también puede llamarte a ti, puede transformar tu corazón, puede perdonarte, puede hacerte una nueva persona. Dios puede hacer cosas increíbles contigo. La misericordia de Dios es tan grande y es tan poderosa que puede transformar tu corazón. El capítulo 37 relata el inicio de la historia de José. No es un inicio bueno. Aquí hay engaño, aquí hay hipocresía. Al hecho de ir a consolar a su padre y no decir nada, hay hipocresía. Aquí hay desprecio, aquí hay envidia, aquí hay preferencias. Yo cuando leo la Biblia me doy cuenta que en la Biblia los hombres de Dios eran tan humanos como yo. Y eso me alienta, eso me da esperanza. Porque si ellos, en medio de todos esos problemas que vivieron, que enfrentaron, que tuvieron, que manifestaron, alcanzaron la salvación por gracia de Dios, entonces quiere decir que yo tengo esperanza a pesar de lo que soy. Y esto quiere decir que tú tienes esperanza, amigo mío. Significa esto
que no importa lo que tú hayas hecho, vivido o lo que estés haciendo ahora, la gracia de Dios te puede alcanzar, la gracia de Dios te puede transformar y tú puedes llegar a ser un hijo de Dios también y tu nombre quedar para la historia. Qué linda es la Biblia, que nos da esperanza con historias como estas. Hay muchas cosas que yo quisiera añadir o que pudiera añadir del capítulo 37, pero quiero quedarme con esto. A pesar de historias tan difíciles como las que estamos mirando, desprecio, preferencias, engaño, hipocresía y cuántas cosas más que podemos ver en este capítulo. Con todo y eso, Dios amaba a estos hombres y les dio oportunidades lindas, los llamó, hizo cosas grandiosas por medio de ellos. Dios también puede hacer lo mismo contigo y conmigo. ¿Lo crees? Yo no tengo duda. Y solamente puedo decirle a Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por amarme como soy. Sin palabra frente a este relato definitivamente. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros. Así como has manifestado tu amor y tu gracia a hombres que no lo merecían en el pasado. También gracias porque lo has hecho con nosotros que tampoco lo merecemos. Oh Dios, permítenos, Padre, responder con un profundo amor hacia ti, con obediencia, con búsqueda, con un apego tan grande que todos los días estemos tomados de tu mano, en gratitud por todo lo que haces por nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de pertenecer a tu pueblo. No lo merecemos, pero gracias por llamarnos, por perdonarnos, por transformarnos y por salvarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz semana, apreciados hermanos. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Nos veremos mañana.